amigos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Me encanta verlos de nuevo, la pucha. Se está poniendo fresco, ¿no? Está llegando el invierno, una cosa increíble, pero en los últimos 10 días está bastante fuerte. Bueno, bombones, vamos hoy a analizar desde el punto de vista teórico los conceptos básicos de la famosa tabla periódica. Siempre tuvo la necesidad, desde que la química empezó su auge ahí a partir del año 1800, más o menos. Recuerden que todo esto comienza con Dalton y lo siguieron un montón de químicos. Y para los elementos que habían descubierto en aquella época, para los pocos elementos que se habían descubierto en aquella época, los antecedentes que se pueden decir históricos de la tabla periódica actual moderna son varios los aportes. Uno de ellos lo hizo un alemán llamado Dobereiner. Este alemancito, Dobereiner, que lleva las diálisis ahí, nació en el año más o menos 1780 y murió en el año 1840 aproximadamente. Este hombre se le atribuye el descubrimiento de las famosas tríadas de Dobereiner. Las tríadas. ¿Qué son las tríadas? Es un conjunto de tres elementos, por eso es tríada, de tres elementos, ordenados en forma vertical, digamos, donde el elemento central de la tríada, el elemento central, tiene una masa atómica igual al promedio de las otras dos. Además de tener el mismo comportamiento químico, es decir, que reaccionaba de la misma forma frente al oxígeno o el cloro. En aquella época el cloro era un referente muy particular. Entre las muchas triadas de Dobereiner que existen hoy en la tabla periódica, por ejemplo, se puede buscar la del litio, que es Li, si se fijan en sus tablas, sodio y potasio. Si ven en esta triada, el litio tiene un peso atómico de 7, o sea, un número másico de 7, el potasio de 39 y el sodio es de 23. Y ese 23 coincide haciendo 7 más 39 dividido 2, o sea, el promedio de los dos. O sea, 7 más 39 me da 46 dividido 2, 23. Hay varias triadas en la tabla moderna actual, pero es el primer antecedente que se puede decir de tratar de organizar los elementos en términos de tabla. Esta idea de triadas nos conduce a lo que hoy conocemos como concepto de grupo en la tabla periódica. En la tabla periódica un grupo son todos los elementos ordenados en forma vertical. Bien. Otro aporte fundamental lo hizo un inglés llamado Newlands. Newlands, que era más o menos contemporáneo con Mendeleev, formuló unas famosas octavas que se conocen, las octavas de Newlands. Decía Newlands, a ver si me deme un minutito para conseguir una tabla. Como les venía diciendo, Newlands, este inglés, organizó los elementos en octavas. ¿Qué son las octavas de Newlands? Son grupos de 8 elementos organizados horizontalmente, donde el octavo elemento repite las mismas propiedades químicas y muchas similares físicas respecto del primero. Es decir, si la tabla periódica es esta, ven que la tengo ahí, la forma correcta de doblarla sería así. Entonces, si yo considero en esta tabla periódica el litio, el berilio, el boro, el carbón, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, después pasaría al sodio. ¿Ven? El litio está debajo el sodio está debajo del litio. En aquella época los gases nobles, salvo el helio, no se habían descubierto. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡pum! El 8 está en la misma columna que el primero.
Si sigo completando esto de alguna manera, le llamo octava porque es como las notas musicales, es decir, yo tengo do, re, mi, fa, sol, la, si, y después un do más alto, que se van repitiendo cada 8 lugares sus propiedades químicas. Lo importante de las octavas de Newland es que las propiedades se repiten periódicamente cada cierta cantidad de posiciones. Entonces, es lo que fundamenta de alguna manera la periodicidad de las propiedades. De ahí el nombre de tabla periódica actual. Y además fundamenta el concepto horizontal, el agrupamiento horizontal que se llama periodo. A eso se le llama periodo. Bueno, con estos dos antecedentes, con las octavas de Newland y las triadas de Dobereiner, vino Mendeleev, que lo conocen a el rusito Mendeleev. Eso es una belleza, que este es el nombre castellanizado, digamos, de él, porque tiene un nombre bastante raro. Dmitri Ivanovich de Mendeleev. Este hombre enuncia una suerte de ley periódica donde dice que los elementos se organizan en 8 grupos verticales, digamos, ¿bien? Y 7 grupos horizontales. Y cada uno de los elementos va creciendo de acuerdo a su masa atómica creciente, es decir, que van organizados de acuerdo a su masa atómica creciente. La tabla actual no está organizada por términos de masa, pero él los organizó de acuerdo a las masas atómicas crecientes. Lo más importante, o el gran aporte de Mendeleev, porque siempre acá se nos critica más que sobrevalorarlo, es que dejó espacios vacíos en su tabla para elementos no conocidos en la época. Entonces, pero él sabía que ahí tenía que haber un elemento que tenía que tener tanta masa y que tenía que tener las mismas propiedades que otros. Por ejemplo, el caso creo del aluminio, que le llamó Becaboro. El aluminio para la época de él todavía no había sido descubierto como tal, entonces le llamó Becaboro. Pero hay ciertas anomalías de la tabla de Mendeleev con la tabla moderna. Primero se presentan 3 inversiones de masa con respecto a la tabla moderna, 3 nomás. Una de ellas es la de entre el yodo, vamos a empezar de lo más grande, entre el argón y el potasio. Actualmente, en la tabla moderna, el potasio pesa menos que el argón, y según Mendeleev debería estar el argón después, pero le voy a dar una venia, lo voy a defender, el argón todavía en la época de Mendeleev no existía. Otra es el yodo, con el telurio y el yodo también presentan ahí una inversión de masa, y la otra es entre el cobalto y el níquel. Ahí el cobalto debería estar después del níquel y no antes. Esas son 3 de las inversiones de peso con respecto a la tabla actual. Otra cosa que se le achaca mucho a Mendeleev es que el hidrógeno no tenía lugar fijo en la tabla. Y actualmente tampoco lo tiene, porque el hidrógeno se lo ubica como el primer elemento de la tabla periódica en el grupo de los metales, sin embargo no lo es. Tampoco lo puedo ubicar al grado del helio porque no tendría las mismas propiedades que el cloro, que el bromo, según halógeno tampoco lo es. Bien, así que no hay, pero ese es el aporte. Lo que sí es que lo organizó una tablita en partes llamados A y B que tenían sus mismos estados de oxidación. Recuerden que ya todas las leyes fundamentales de la química habían surgido, entonces las relaciones de masa estaban a la orden del día. Bueno, pasó mucho tiempo, porque Mendeleev trabajó más o menos en el año 1850, hasta a los principios de la guerra, a principios del siglo XX, digamos, en el año 1900, un inglés llamado Moseley, ya conocía la radioactividad, conocía todo en la época de Moseley, fue una de las mentes más brillantes que tuvo toda la química. Y encima fue un héroe de guerra porque surgió la Primera Guerra Mundial y él, como buen patriota inglés, fue al frente y dijo: yo quiero defender a Inglaterra, y lo mataron en el frente con 28 años. Él estudió en Trinity College, o sea, el mismo lugar donde había estudiado Newton,
Y lo más importante que dejó es que es la base realmente de la tabla periódica actual que conocemos. Enunció una ley que se conoce ley de Moseley, y esta ley tiene mucho que ver con el número atómico, el famoso Z que vimos en los videos de estructura atómica. Más o menos se las voy a leer porque es medio complicada, pero es para que entiendan después en criollo cómo es la ley periódica actual. Él dijo más o menos que la raíz cuadrada de la frecuencia de una línea correspondiente a una determinada serie en un espectro de rayos X es aproximadamente proporcional a la diferencia entre el número atómico del elemento y una constante que es función exclusiva de este. Entonces lo que él está diciendo en pocas palabras es que los elementos se tienen que organizar de acuerdo a sus números atómicos crecientes, o sea, el famoso Z. Bien. Con respecto a esto, se organizó la tabla periódica, como la conocemos todos, con los números atómicos crecientes. Es decir, el primer elemento es el hidrógeno ahí, que tiene un número atómico 1. ¿Bien? Después seguimos por allá, yo no voy a hacer toda la tablita, pero más o menos, como para que ustedes entiendan. Ahí vamos a poner 2. Vamos a poner los 2 acá, esto sigue, acá hay 2. ¿Bien? Esto sí, después vuelve a crecer, más o menos el dibujito no me interesa que sea muy elegante. Y acá tendríamos los otros elementos. Bueno, él organizó todos los elementos de acuerdo a la tabla periódica así, con números atómicos crecientes, desde el 1, según la tabla, llega hasta el 107, 108 y algunos hasta el 100 más allá, de acuerdo hasta el 118 inclusive. Han llegado así. Bien, ¿cómo se organiza la tabla moderna actual? Lo primero que se define son los que se conocen como, en grandes familias de elementos. Bien, por un lado tenemos, vamos a hacerlo como si fuese un rompecabezas, la tabla lo voy a dividir en un rompecabezas, así. Una partecita así, que vendría a ser la cosa de los en medio, otra así, y otra así. Bien, bueno. A estas familias se las conoce como, este bloque es el bloque conocido como bloque de los S, este el bloque de los D, este el bloque de los P, y este el bloque de los F, que son 14, así. Bien. Y llamó al bloque, a los elementos los llamó representativos de la tabla, o se llaman representativos, o grupo A todos los que conforman el bloque S y el bloque P. A eso se los conoce como bloque A. Es decir, de que este grupo que está acá, este primer grupito sería el 1A, el 2A, salto al 3A y 4A, 5A, 6A, 7A y el grupo 8A. Ya, me alcanzan los... Yo me da prolijo, pero no quiero usar números dígitos, el 8A. Y este grupo de los representativos pueden ser metales, o no metales, porque acá hay una línea, una escalerita, y acá hay otro. Estos son los que son los no metales. A esto se le llama gases nobles, o raros, o inertes, y todo el resto son metales. O sea, todo este grupo que está acá y este inclusive son metales. Bien. Bueno, los elementos representativos pueden ser metales, no metales y gases inclusive. Y tienen nombres especiales. O sea, el primer grupo, el 1A, se llama metales alcalinos. Excepto el hidrógeno, que es un no metal. El grupo 2A se llaman metales térreos o alcalino-térreos. Que serían el calcio, el magnesio, todos los que están en el grupo 2. El grupo 3A se lo denomina grupo de los térreos.
excepto el boro que está allá arriba, es un no metal, el resto son metales térreos. El grupo 4 se lo denomina grupo del carbono, porque inicia con el carbono. El grupo 5A, grupo del nitrógeno. El 6A es el grupo del oxígeno. Y el 7A se lo denomina halógenos, que significa que engendran sales, que son el cloro, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y todos esos grupos son. Y el 8A, bueno, es de los gases inertes. Lo más importante de los elementos de este grupo, de los elementos representativos, que es más o menos como yo les he doblado la tablita, ¿sí? ¿Ven? Bien dobladita la tablita, ahí tendrían los elementos todos representativos. Estarían los 1A, el 2A, 3A, 4, 5. Si ustedes cuentan, todos los grupos van a tener, esos son los A. Después los elementos de estos, que son los D, el grupo de los B, se llaman elementos representativos. Perdón, el grupo A y S, elementos representativos. El grupo de los B, o familia de los B, el grupo D, entonces se le dice familia de los elementos tipo B, que son, se les suele llamar de transición. ¿Por qué se les dice elementos de transición a estos que están justo en el medio? Porque el electrón diferenciante transita entre los últimos dos niveles de energía. Recuerden que Bohr había dicho que a medida que yo me alejaba del núcleo central, ¿no es cierto?, los niveles, las órbitas estaban cada vez más juntitas una de otra. Entonces, llegado casi al final, los últimos dos niveles de energía están casi superpuestos. Entonces, el último electrón está transitando entre los últimos dos niveles de energía. Por eso, generalmente, todos estos metales que son del grupo de los D presentan más de un estado de oxidación. Por ejemplo, el hierro presenta 2 y 3, porque por el momento puede tener 2 electrones en el último nivel y por el momento 3, porque el último electrón está transitando. Como es el bloque de los D, recuerden que los D habían como máximo 10 electrones, o sea, tienen que haber 10 grupos. O sea, voy a tratar de que me salgan los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, me sobró uno. Bien. A este se lo conoce como 1B, 2B, y de acá pasamos al 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, y estos tres que están juntos se lo conocen como el grupo de los 8B, que es donde está el hierro, el cobalto y el níquel. FeCO, y ese es el grupo de los 8B porque además de tener propiedades similares verticales, también las tienen horizontales. Este grupo de los B o familia B son todos son metales. ¿Me explico? Y su electrón diferenciante, eso decía, su electrón diferenciante siempre cae en un nivel, digamos, en un periodo, su número cuántico, digamos, sería n-1 desde el 1 hasta el 10 de acuerdo a donde llegue. Pero ese sería su electrón diferenciante, el cual su nivel caería, donde n representaría el número de periodo. Bien. Después de esto vendrían los F, el bloque de los F, que son los que nos faltan. Entonces el bloque de los F, que son 14, es así, divididos en dos periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien. Estos comienzan con uno que se llama actínido, y otro LA de lactáneo. Entonces se llaman el bloque de los actínidos y los lactáneos, que están en la tabla periódica, a ver si se ven muy bien, más o menos.
Bueno, ¿ven? Estos dos serían el lactanio y el actinio ahí, entonces tendrían que ponerse en la tablita periódica. Esto lo he puesto al revés. Lactanio y actinios. Bueno, generalmente todos estos grupos se los conoce con el nombre de transición interna, ¿eh? O tierras raras. Tierras raras. En realidad la mayoría son muy radioactivos. Radioactivos significa que son inestables y se transforman unos en otros, y muchos de ellos han sido creados en el laboratorio. Su configuración electrónica terminaría en N2 desde el F hasta 1 hasta 14, donde N es el número de periodo. Bien, esto es más o menos interesante. A nosotros los que nos interesan son los elementos representativos, así que una de las características de los elementos representativos es que el número de grupo al que pertenece, que era la, ¿recuerdan?, coincide con la cantidad de electrones que presenta en el último nivel energético, es decir, con su mayor valencia. Bueno, teniendo esto más o menos presente de cómo ha sido la evolución de la tabla, vamos a tratar de analizar algunas propiedades periódicas. Las propiedades periódicas que nos interesan, la primera es lo que se conoce como potencial o energía de ionización. El potencial o la energía de ionización es la energía o la energía puesta en juego para arrancarle a un átomo un electrón y convertirlo en un catión unipositivo, es decir, para que el sodio, ¿no es cierto?, pierda un electrón y se convierta en el catión sodio, yo necesito hacer un trabajo, ¿ah? Bien, ese trabajo, esa energía que se pone de manifiesto, se llama energía de ionización. La energía de ionización crece, chicos. Yo considero que la tabla periódica de un cuadro crece en un grupo, o sea, crece con el carácter no metálico, o sea, en un grupo crece de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha en la tabla periódica. Esto quiere decir, este es el crecimiento, así crece la energía de ionización. Esto quiere decir que los metales, realmente una característica de los metales, tienen baja energía de ionización. ¿Qué significa que tengan baja energía de ionización? Es que ese electrón lo desprende muy fácilmente, porque en el enlace metálico, que lo vamos a ver en la próxima unidad, los electrones están rodeando toda una suerte de retículo de núcleos del metal, entonces es muy fácil desprenderse de esos electrones. Entonces la característica de un metal es que libera electrones con facilidad. En cambio los no metales tienen una alta energía de ionización. O bien potencial de ionización. Entonces decimos que la energía de ionización o el potencial de ionización crece con el carácter no metálico. Es decir, los de más alta energía de ionización estarían ahí, que sería el flúor. En esto, excepto siempre, recuerden que acá los gases nobles, como no se ionizan, no participan de la reliquia. O sea, acá como elemento tomaríamos el flúor como el que tiene más alta energía de ionización, y el cesio y el francio, que están acá abajo, como los de más baja energía de ionización. Otra propiedad importante de la energía de ionización es lo que se conoce como afinidad electrónica. La afinidad electrónica, afinidad significa que le gustan, afinidad electrónica, en criollo significa la afinidad por electrones, y es la energía puesta de manifiesto, es la energía para transformar, digamos, un átomo neutro en un ion uninegativo. O sea, es decir, que el átomo tiene que ganar un electrón. Por ejemplo, si el cloro
gana un electrón, esto me transformaría en el anión cloruro. Esto es cloro, más un electrón me da el cloruro. Para esto hace falta un trabajo para meterle un electrón más al cloro, porque el cloro tiene muchos electrones, entonces hay muchas fuerzas de repulsión, hay que realizar un trabajo externo, o sea, ese trabajo se mide negativamente. Bueno, la energía de ionización también crece con el carácter no metálico, o sea, en un grupo crece de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. O sea que los no metales son los que más afinidad electrónica tienen, es decir, que son propensos bien a ganar un electrón. ¿Estamos de acuerdo? Después de estas dos viene lo que se conoce como radio atómico o tamaño del átomo o volumen. En el radio atómico también crece, chicos, con el carácter no metálico. Es decir, crece en un grupo de arriba hacia abajo y en un periodo de izquierda a derecha. Acá sí importan el argón, pero por ejemplo, si ustedes consideran el hidrógeno que está en el primer periodo con el helio que también está en el primer periodo, el hidrógeno sería más grande que el helio, aunque no lo crean, porque el crecimiento del radio atómico, perdón, lo he puesto al revés, el crecimiento del radio atómico crece en un periodo de arriba hacia abajo y en un grupo de izquierda a derecha. O sea, los elementos que están más a la izquierda son más grandes que los que están a la derecha y los que están más abajo son más grandes que los que están más arriba. Este lo puedo entender porque hay más niveles de energía, en cambio este tiene que ver con una ley que se llama ley de Coulomb. Mientras más protones y más electrones tenga el átomo, mayor va a ser la fuerza de repulsión. Entonces, en el helio, que hay 2 electrones y 2 protones, se repelen con mucha más fuerza que en el hidrógeno, que es 1 y 1. Bien, una vez conocido esto, vienen lo que se conocen como radios iónicos. Esto está muy bien en cualquier libro, así que estas propiedades. Y tenemos, por un lado, el radio catiónico. El radio catiónico es el radio de un catión. El radio del catión es siempre más chico que el radio del átomo neutro. O sea que si el catión es el sodio, por ejemplo, lo dibujo así, va a ser más chiquito que el átomo de sodio, que va a ser así. En cambio, el radio aniónico, el del anión, va a ser más grande que el radio del átomo neutro. O sea que si yo supongo el anión cloruro, este es muy grande comparado con el del cloro. Esto es porque ganó un electrón, entonces se agranda la nube electrónica. Entonces el radio catiónico siempre es más chico que el radio de su átomo neutro y el radio aniónico es más grande que el de su átomo neutro. Y por último nos queda la electronegatividad dentro de las propiedades. La electronegatividad es la propiedad o tendencia que tiene un átomo de atraer hacia sí él o los pares de electrones compartidos en una unión química. Bien, repito, entonces es la tendencia que tiene un átomo de atraer hacia sí él o los pares de electrones en una unión química. Para esto se tabuló la electronegatividad, y la electronegatividad va de valores muy pequeños, como desde el 0,7 entre el cesio y el francio, hasta el valor máximo de 4 del flúor. Es decir, que la electronegatividad crece también con el carácter no metálico. Es decir, que la electronegatividad podemos decir que crece en un grupo de arriba hacia abajo y en un periodo de izquierda a derecha. Bueno, más o menos esas son las propiedades químicas. Después las propiedades físicas de los elementos, las que son metales tienen propiedades metálicas, los no metales no metálicas, y los gases que lo pueden sacar de cualquier librito de texto, no va a haber ningún inconveniente. Hasta aquí llego con lo de tabla periódica, más o menos, como para que se orienten un poco y poder justificar la unidad que viene, que es la de
enlaces o uniones químicas, que ahí sí vamos a combinar todo lo de tabla periódica y estructura atómica. Chicos, desde ya muchas gracias y perdonen la disfonía. Se los quiere. Chao.